Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Liseta Vilés González. Soy una alumna en la licenciatura en nutrición del primer semestre Grupo C. En este video estaremos hablando acerca de una ruta de señalización, en específico la de la insulina. Para poder llevar a cabo las acciones biológicas de la insulina, se necesita primero iniciar al activar su receptor de membrana, el cual va a desencadenar múltiples vías de señalización que van a permitir que se lleven a cabo estas acciones biológicas. Debido a su gran importancia de la regularización de funciones metabólicas promotoras del crecimiento y la proliferación celulares, estas acciones de la insulina son altamente reguladas para promover el adecuado funcionamiento metabólico y el balance energético. Si estos mecanismos se llegan a ver alterados, se puede producir una condición como la conocemos normalmente, la cual es llamada resistencia a la insulina, que esto se deriva de la consecuencia de una señalización deficiente de la insulina, esto debido a mutaciones o modificaciones posttraduccionales del receptor o de las moléculas efectoras localizadas debajo del mismo. Esta resistencia a la insulina es una de las importantes enfermedades patológicas con lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y asimismo una de las primeras causas de muerte en México, como bien sabemos, y en todo el mundo, ya que México es uno de los primeros lugares que ocupa mundialmente. Se han identificado recientemente condiciones de esto como lo es la inflamación, el estrés en el retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial, que estos van a promover lo que es la resistencia a la insulina. La insulina afecta de manera directa o indirecta a la función de realmente todos nuestros tejidos en el cuerpo, ya que provoca lo que es una notable respuesta biológica ante esto. Las acciones metabólicas en el hígado, en el músculo, en nuestro tejido adiposo, ya que estos son los responsables del metabolismo y almacenamiento de energía en nuestro organismo, además de desempeñar funciones importantes en el desarrollo de resistencia a la insulina. La insulina es la principal responsable de poder controlar la captación, la utilización y el almacenamiento de nutrientes celulares, ya que esto aumenta la absorción de glucosa en la sangre, principalmente en lo que es nuestro músculo y en nuestro tejido adiposo, que es en donde se promueve más lo que es el glucógeno y los triglicéridos. Todo esto se lleva a cabo gracias a la estimulación del transporte de glucosa en las células adiposas y musculares y en la regularización de la actividad de enzimas en el metabolismo y de mecánicos a largo plazo que va a implicar diferentes cambios en la expresión genética. La insulina tiene un papel clave en lo que es la regulación de la contractilidad cardíaca, en el tono vascular y en el metabolismo de los lípidos, las proteínas y la glucosa, ya que una de sus principales funciones es la activación de la enzima sintasa de óxido nítrico endotelial, que esto asimismo va a conducir a lo que es la producción del óxido nítrico en el endotelio vascular. La producción de no inducida por la insulina en el endotelio se difunde tanto en lo que es en el lumen como en las células del músculo liso vascular, en donde se va a activar lo que es la enzima guanilato ciclasa para aumentar los niveles de lo que conocemos como el GMPC, que esto va a inducir a la relajación vascular.
Debido a esto, la forma en el aumento del flujo sanguíneo por acción de la insulina va a inducir a lo que es un aumento posterior de la utilización de glucosa en nuestros tejidos blancos. En los cardiomiocitos, la insulina también va a regular lo que es el transporte de glucosa, principalmente a través del transportador de glucosa de tipo 4, que lo conocemos como GLUT4, la glucólisis, la síntesis de glucógeno, el metabolismo de los lípidos, la síntesis de proteínas, el crecimiento y entre otras. Las acciones biológicas de la insulina van a iniciar cuando se una a su receptor, que es una glucoproteína integral de membrana, el cual está formado por dos subunidades alfa y dos beta. La subunidad alfa contiene lo que es el sitio de unión para la insulina, y este es totalmente extracelular, que se va a unir a esa parte extracelular de la subunidad beta a través de lo que son puentes disulfuro. La subunidad beta se compone de un dominio extracelular y uno transmembranal y otro intracelular de cinasa, que es activado por autofosforilación. El receptor de la insulina pertenece a la familia de receptores con actividad intrínseca de cinasa de tirosinasas, o abreviado TYR. La unión de la insulina a la subunidad alfa del receptor va a generar cambios conformacionales que van a inducir a la activación catalítica y la autofosforilación de varios residuos de esta cinasa de tirosinasas, localizados en la región citosólica de la subunidad beta. Los residuos entonces van a ser reconocidos por diferentes proteínas adaptadoras, entre las que se van a incluir miembros de la familia del sustrato del receptor de la insulina, que es conocido como IRS. Este mismo va a actuar como una molécula adaptadora, que a su vez va a organizar a la formación de complejos moleculares y va a desencadenar cascadas de señalización intracelular. La mayoría de las acciones de la insulina se llevan a cabo por medio de dos vías principales de señalización. La primera, que es la vía fosfatidilinositol 3 cinasa, o también llamada proteína cinasa B. Esta es la responsable de la mayoría de lo que es las acciones metabólicas. Y en segundo, tenemos la vía de las cinasas activadas por mitógeno, que esta va a regular lo que es la expresión genética y los efectos mitogénicos asociados a la insulina. En el caso de la primera vía, la cinasa va a desempeñar un papel central en la señalización de la insulina, ya que esta activación va a llevar la fosforilación de un importante número de sustratos con funciones en una amplia variedad de procesos biológicos, entre los que se incluyen enzimas, factores de transcripción, proteínas reguladoras del ciclo celular y entre otras cosas. Hablando específicamente más de lo que es la vía de señalización de la insulina, después de que ésta haya interaccionado con su receptor, lo que va a hacer va a reclutar y fosforila principalmente dos proteínas adaptadoras. Una que es el IRS,
que este va a ser el principal mediador de acciones metabólicas de la insulina. Y en segundo, a la SHC, que esta va a mediar acciones de proliferación y crecimiento celular. Ambas proteínas van a funcionar organizando complejos moleculares que a su vez van a desencadenar muchas señalizaciones intracelulares. Entre las principales vías mediadas por IRS se encuentra la que hemos mencionado anteriormente de la sinasa, la B o la proteína sinasa B, que esta, igual como hemos mencionado anteriormente, va a tener un papel central en lo que es la activación y a su vez la regulación de diversos procesos metabólicos, en los que incluye el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno y de proteínas. Y en el caso de la otra, la SHC, se va a asociar a la activación de la vía de las MAP sinasa para regular sus funciones proliferativas y de crecimiento. En la activación del IRS va a permitir que la sinasa inicie otra serie de activaciones y asociaciones a lo que son las proteínas que van a rodear a las vesículas, que contienen los transportadores de glucosa o mayormente conocidos como GLUT. Entonces, en la translocación de estos GLUT van a participar proteínas que se van a asociar a las vesículas y proteínas asociadas en la cara interna de la membrana plasmática. Esto no implica solamente la asociación, sino también movilización, participación de la red del citoesqueleto y fusión de membranas. En el metabolismo de la glucosa participan enzimas que van a convertir la glucosa en energía o la pueden almacenar en forma de glucógeno. En la activación de los receptores asociados a la proteína G, el ligando lo que va a hacer va a promover la activación del receptor y lo va a asociar a la proteína G. Como consecuencia de esto se van a activar segundos mensajeros, que al asociarse a las proteínas van a promover cambios conformacionales y cambios en los potenciales de membrana. Algunos receptores de estos son el glucagón, la epinefrina y la serotonina, que se asocian a proteínas G. Estos receptores van a servir como canales de iones. La unión del ligando al receptor promueve el cambio de la conformación de la región interna del receptor para la facilitación de la entrada de los iones importantes de la célula. En esta categoría se van a encontrar aquellos receptores con potenciales eléctricos, como es el caso de las uniones sinápticas para la liberación de neurotransmisores. Los receptores con actividad de sinasas van a tener un dominio intracelular, residuos ricos en lo que es la tirosina, serina, teroninas, que cuando está presente el ligando van a producir un cambio conformacional en la proteína y en su autofosforilación. Después de esto se van a asociar a proteínas citosólicas que se van a fosforilar. Algunos receptores monoméricos, como lo es el factor del crecimiento epidérmico, el factor del crecimiento derivado de las plaquetas y los interferones. Lo que va a pasar es que se van a dimerizar en presencia del ligando como la primera etapa de la señalización. En cuanto a los receptores con actividad enzimática intrínseca, la función se va a presentar después de la unión del ligando. Dentro de esta familia está lo que es los receptores que van a catalizar la conversión de GTPA y GMPC, y a la familia de las fosfatas que van a inactivar los residuos de las tirosinas.
La cinasa y otras proteínas participan en la regulación de los triglicéridos, en mitosis y en los procesos de diferenciación, síntesis y degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas, activación de plaquetas, organización del citoesqueleto, señalización membranal y el transporte de glucosa mediada por la insulina. En la etapa final para el control de la glucosa se efectúa mediante los transportadores de glucosa que, como bien los conocemos, son llamados GLUT. A la fecha se han identificado 9 transportadores, del 1 al 5 y del 8 al 11. El GLUT1 es un transportador de la glucosa que se va a expresar en diferentes tejidos como es el cerebro, los eritrocitos y en células endoteliales. Continuando, el GLUT2 es el sensor de las células beta del páncreas para la liberación de la insulina en presencia de altas concentraciones de glucosa. El GLUT3 es el transportador de la glucosa que se expresa en neuronas y placenta. El GLUT5, que es el transportador de la fructosa, que se va a expresar en el intestino delgado, en el riñón, en el cerebro, en el tejido muscular y el adiposo. GLUT8, que es el que transporta la glucosa y es regulado hormonalmente a nivel testicular en el adulto. Y el GLUT4, que es el principal responsable de la incorporación de la glucosa al interior de las células musculares y de los adipocitos. En la ausencia de la insulina, alrededor del 90% del GLUT4 se encuentra como encerrado intracelularmente en vesículas, que estas son llevadas hacia la membrana plasmática por la activación previa de este complejo proteico de la cinasa, las proteínas cinasa B. En esta asociación participan otras proteínas del citoesqueleto, como lo es la actina y la tubulina, que estos van a interactuar con los complejos proteicos para esta movilización y el anclaje de los GLUT en la membrana plasmática. Al momento que la proteína transportadora de la glucosa, llamada GLUT4, se empieza a movilizar en forma de vesículas a la membrana plasmática, se va a fusionar con esta, permitiendo la incorporación de estos transportadores. Al tener la presencia de estos, se va a empezar a incrementar lo que es la captación de glucosa en el interior de la célula. Y todo esto explica por qué la insulina es una hormona hipoglucemiante. Como se puede observar en la imagen, el ligando de la vía y las proteínas de unión van a modular lo que es la actividad. A nivel de la membrana celular se van a encontrar distintos receptores, como podemos observar, los cuales van a dimerizarse, pudiéndolo hacer entre ellos en distintas combinaciones, incluyendo homo o heterodímeros, y el resto de las combinaciones, una vez activados mediante las vías de cinasas, van a actuar regulando los procesos moleculares que controlan en último término la proliferación celular. Concluimos diciendo que la fuente de energía en nuestro organismo es la glucosa, y la entrada de esta a la célula es controlada por múltiples señales que se van a activar después de la interacción de la insulina con el receptor. De hecho, se han clonado muchas proteínas que intervienen en la señalización, y con estos genes es que se han hecho transfecciones en líneas celulares, animales transgénicos y animales con ausencia de los genes. También, mediante mutaciones específicas, se ha demostrado que aminoácidos intervienen de manera positiva o negativa en la activación de las proteínas. Estos efectos observados en la resistencia periférica a la acción de la insulina
se le atribuyen a la disminución en la fosforilación de los residuos de tirosinas e hiperfosforilación en los residuos de serinas y treoninas.